acompañó desde hace muchos años, ¿no? Por lo menos 2003. Sí, mucho tiempo. Ha estado en muchas reuniones en esta sala, tomando apuntes. Y bueno, la verdad que siempre fuiste muy generosamente y bueno, lo hago público. Porque si no hubiera sido por tu buena guía, esto no hubiera llegado a un buen término, digamos. Y no lo digo solo por halagarte, sino en realidad lo digo porque básicamente, y esto me sirve para empalmar también con algunos temas de hoy, bueno, la especialidad del diseño, en términos académicos, en el país todavía es incipiente. Entonces, bueno, este puente que yo podía establecer justamente contigo, para mí era vital, porque desde ya que no hay mucha gente que pueda, digamos, orientar alguna reflexión más profunda sobre el tema del diseño en términos más académicos, ¿no? Sí hay mucha gente que trabaja de manera profesional estupendamente, pero a veces el mundo profesional con el mundo teórico, alguna reflexión, digamos, no por ponerle grandilocuencia a eso, pero este puente por ahí no está muy bien articulado en nuestro país, sí está por ahí más desarrollado en otros lugares del mundo, ¿no? Y ahora voy a explicar un poquito eso, así que bueno, muchas gracias. Acá dejo para la biblioteca algo, siempre es lindo traer algo. Estas son revistas de diseño que se publican en el Centro Metropolitano de Diseño, que es lo más diseño que tiene la ciudad de Buenos Aires. Ese es un centro que nació hace más o menos unos 12 años, se ha ido achicando mucho, se ha ido restringiendo, sobre todo con la gestión de Macri, que no termina de darle el aire que tuvo al principio cuando nació la gestión radical. Pero bueno, lo único que hacen con cierta periodicidad es publicar esta revista, que es la única que quedó, ¿sí?, más o menos firme y que se imprime en papel, ¿no? Entonces ahí yo tengo la suerte de trabajar en la edición de esa revista con un grupo de gente en el Centro Metropolitano y tratamos, bueno, de hacer algún tipo de entregarlas al CDI. Por supuesto. Así que bueno, eso que sí. Bueno, como yo soy diseñadora gráfica, carrera de grado en diseño gráfico, como dijo Mirta, de la Universidad de Buenos Aires, no sé si tuvieron el gusto de conocer la FADU, que es todo un edificio muy particular, con sus pros y sus contras, y es, digamos, el hito del diseño moderno en términos de arquitectura del país, ¿no? Y esto lo digo un poco adrede porque el diseño en la Argentina está un poco permeado por esa línea, ¿no? El diseño moderno que viene de la trayectoria Ulm, es una escuela alemana que se entronca con la herencia de Bauhaus, y que esa herencia llega a William Morris. Lo más trascendental que nosotros tenemos, y esto lo digo muy rápido y voy a cometer muchos errores, tengo que hacer reducciones necesarias, es que, digamos, como si fuera el padre de nuestra disciplina, como para los de Gino Germani, aquí es un señor, artista, arquitecto, diseñador que se llama Tomás Maldonado, que se consagra en la escuela de Ulm, que es una escuela alemana que tiene su digamos, apogeo en la década del 60 y el 70, y desde, digamos, el centro del mundo irradia conocimientos hacia la periferia, con lo bueno y lo malo que tiene esto, ¿no? Hay gente que es muy crítica de la vida de Tomás Maldonado y lo que nos ha hecho profesionalmente, digamos, y académicamente, y otra gente que es más afirmativa, ¿no? Bueno, esas son un poco las coordenadas. Y bueno, como les decía, como soy diseñadora, me apoyé un poco más en las imágenes. Y probablemente todo lo que ustedes van a ver aquí, incluso la segunda parte de la visualidad, del PowerPoint que preparé, quizás ya lo vieron en algún momento. Yo creo que por ahí la virtud que puede llegar a tener esta pequeña reflexión es cómo se intercala y se articulan todas esas cosas a la luz de una mirada específica del diseño, que en este caso, como ustedes pudieron ver en el texto y en el título del encuentro, digamos que estaría orientada al diseño gráfico, que es una de las 4 especialidades del diseño, como está entendido en nuestro país. En otras partes del mundo el diseño es uno solo. Aquí está, digamos, repartido en 4 áreas, que es diseño gráfico, diseño industrial, diseño indumentaria y diseño de imagen y sonido, ¿no? Como la parte del cine, las cuestiones textiles y de la moda, el diseño industrial y el diseño gráfico, que es las 2 dimensiones, ¿no?
esto sería como una generalidad. Pero esto no es así en todos los lugares del mundo, ¿no? Esto se planteó así justamente por una idea de Tomás Maldonado que siempre, como les digo, venía como a dar las pinceladas más gruesas y fundamentales en términos de lo que era la disciplina acá. Y también es importante que ustedes sepan que la disciplina aquí, de alguna manera, se establece hace muy poco, hace más o menos unos 30, 35 años. Y, digamos, tiene su punto de consagración cuando la carrera se abre, en 1984, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en el ámbito de la UBA. Pero habría que decir, para ser más preciso, que la profesión, la carrera, tuvo dos mojones anteriores, que son la carrera de Cuyo en el 58, la apertura de la carrera de diseño en La Plata en el 64, y después Buenos Aires como la tercera etapa. Y esto también, generó a su vez su propia historia, ¿no? De marchas y contramarchas, de ciudades que legitimaban que era el diseño y que no, pujas, tensiones, bueno, como en cualquier campo. Se lo conocen bien. Entonces ahora vamos a ver más o menos unas conchiporrotazos, así, corroteos. Vamos a ver unas pocas imágenes que de alguna manera son el resumen de la tesis de maestría. Entonces, ahí pueden ver algunas vinculaciones fácilmente, el Gauchito, Múnich 72, que es la Olimpiada Alemana, Montreal 76, ¿sí? Y bueno, nuestro querido Mundial 78 con las connotaciones políticas que tuvo. Y ahora entonces paso rápido por, de alguna manera, lo que ya les vine contando, pero no quería dejar de decirles que, digamos que habría un acuerdo universal, ¿sí? De que la disciplina, digamos, nace en este momento. Nace en 1851, en pleno contexto de la Revolución Industrial y en Inglaterra, ¿sí? Brutamente uno podría decir que la disciplina es inglesa o nació allí, ¿sí? Aquí en ese momento esto no ocurría, no estaban estas problemáticas y de alguna manera la disciplina ve la luz, digamos, en relación con justamente la Revolución Industrial y la manera de serializar los nuevos objetos que venían a vestir este mundo victoriano, ¿sí? Y este mundo moderno que se empezaba a abrir. Entonces esta fecha yo quisiera que ustedes la capitalicen porque es una fecha interesante, por lo menos para nosotros. Por supuesto un alemán dirá otra cuestión y un norteamericano dirá otra cuestión, pero digamos, el acuerdo general sería que aquí parte de alguna manera la orientación disciplinaria. Palacio de Cristal, que ustedes ya conocen, ¿sí? Y las cuestiones, como les decía antes, de la serialización, el primer lugar de exhibición de objetos masivos, chucherías que venían de todas partes del mundo y eran exhibidas, cómo eran exhibidas, qué se exhibía. De alguna manera el Palacio de Cristal, hubo varios palacios de cristal, pero bueno, este es como el más emblemático, abre como una suerte de preguntas sobre la objetualidad, ¿no? Porque nosotros ya tenemos naturalizados un montón de cosas, por ejemplo en la computadora, los vasos, pero bueno, hay museos por ejemplo que se especializan en vasos o en afiches, es decir, el mundo del objeto empieza a tener como una vida que cobra otra dimensión a partir de entonces los lugares expositivos, como les decía, la cuestión de los primeros objetos que se exhiben y se hacen en serie. Ustedes piensen que hasta ese momento, digamos, lo que primaba era la artesanía. 10 objetos, 10 jarrones, 3 jarrones, 4 tapices. Bueno, a partir de entonces empieza el mundo industrial a moldear estos objetos y a hacer objetos muy abyectos, ¿no? ¿Qué sé yo? La cara del rey, ¿sí? Alberto, en un jarrón dorado que William Morris después va a criticar por su arte de oficios para tratar de curar estas formas, y esa es otra discusión. Pero lo importante es que convivían todavía en ese momento, qué sé yo, la venta de gansos en el Palacio de Cristal con estos objetos, ¿no? De este mundo que comenzaba a industrializarse. El Palacio de Cristal tuvo réplicas por todo el mundo y también tuvo réplicas en Argentina, que, digamos, para armar un linaje de diseño me parece que la que veamos mínimamente. Córdoba, 1861 es la primera, ¿sí? Este es el pabellón, que ya está demolido.
Luego tenemos la segunda, en 1882, que se instaló en Plaza Miserere. Esa es Plaza Miserere, por ejemplo. Y se hacía lo mismo, obviamente más modesto, pero exhibición de objetos, el objeto mostrado, etcétera, etcétera, lo mismo que les comentaba. Y por último, bueno, la gran y quizá primera exhibición, que ya es la tercera, de 1910, en el centenario, en la rural, ¿sí? Pero era una exposición universal como las europeas. Estaba dialogando como con esos hitos, ¿no? El pabellón italiano, el pabellón de Mendoza y la suelta de globos aerostáticos de Jorge Newbery, que estuvo organizada en donde ahora está el regimiento de patricios, el ICI, ¿no? La Miquita, por ahí. Bueno, este fue nuestro palacio de cristal, digamos, más deslumbrante en el comienzo del siglo XX. Bueno, entonces ahora para articularlo a la historia del cine en Argentina, y antes me olvidé de hacer circular este sí me lo llevo. Pero bueno, como les decía, entonces podríamos decir que la academia del diseño es la academia inglesa. Entonces, de alguna manera, por ahora ellos dominan, digamos, las discusiones, etcétera, y publican 3 veces al año este journal donde están, digamos, las cuestiones académicas más de vanguardia, más contemporáneas, ¿no? Las discusiones. Bueno, entonces, ¿cómo se recupera todo esto para acá? Tenemos un momento importante, la década del 50, ¿sí? Donde se fundan en Mendoza las universidades, como ya conté, la Universidad de Cuyo en el 58, y los hitos fundamentales. Yo aquí no incluí el sillón BKF, que no sé si lo conocen, sí, quizás lo tengan en su casa, porque en realidad el sillón BKF está diseñado por arquitectos, es un modelo de 1938, ¿sí? Es una de las sillas más copiadas en el mundo. Pero lo que tiene el sillón es que está hecho en el contexto de la arquitectura. O sea, no se podría hablar de diseño todavía. Si bien es un objeto de diseño industrial, son arquitectos que experimentan con la forma, pero que no se encuadran en lo que se denominaría diseño. Entonces, aquí sí está la primera revista, en 1951, que es Nueva Visión, dirigida por Tomás Maldonado. La silla W de Llanelo, que son hitos del diseño argentino. Acá lo tenemos a Maldonado en la escuela de Ulm en Alemania, charlando con Max Friel, que Max Friel es el último director Bauhaus, ¿no? Digo, para que tengan, digamos, dimensión de los puentes y de con nuestro eurocentrismo tan argentino, de alguna manera. Para la disciplina fue como algo muy fuerte, que Maldonado se haya legitimado en el exterior. Esto mientras la verdad que lo charlamos mucho. Hay un capítulo de la tesis que, trata sobre este tema. Luego tenemos aquí a César Llanelo, que es el otro pionero, digamos, del diseño argentino. Bueno, una obra, para no dejarlo afuera, al Instituto de Itela, que también fue una usina de diseño ya en la década del 60. Perdón. Y después pasamos, entonces, ya nos estamos acercando, que no lo crean, al mundial, a la década del 70. ¿Sí? Los productos del diseño industrial, la firma Siam, que acaba recientemente abrió hace un mes, y llegamos al logo, ¿sí? Me gustaba llegar de esta manera para ver de dónde sale ese logo y con qué dialoga ese logotipo, ¿no? Y aquí hago un pequeño stop para hacer circular esto también. Me lo tengo que llevar, bueno, esta es como la Biblia del diseño argentino de la década del 70. Yo lo traigo con orgullo y con emoción porque no hay mucho más. Son primeros libritos que están saliendo y que recopilan, digamos, alguna experiencia, pero no hay más, no hay mucho más. Como les decía, la disciplina es muy joven, entonces, bueno, son pocos todavía las cosas que están documentadas. Y si se fijan, por ejemplo, van a ver cómo vistió la industria argentina, que en ese momento era un poquito más pujante que ahora, el universo de nuestros padres, qué sé yo, aquí está el babysit que usaba mi hermano, no sé, digo, el diseño, una de las particularidades del diseño también es que está tan a la mano y es tan, digamos, cotidiano que uno lo pierde de vista, ¿no? Todos creemos que podemos entender de él, pero en realidad
tiene como complejidades que, bueno, como cualquier objeto estudiado, ¿no? Por ejemplo, los termos. Bueno, los termos argentinos tienen también su historia. Generalmente están copiadas las matrices de los termos brasileños. Digo, cada objeto de la vida cotidiana que nos rodea es un problema y una tesis en sí mismo. Esto era un poco, por eso quería que chusmeen ese libro y van a encontrar acá gente muy joven, muy termo. Por ahí los que somos un poquito más grandes, vemos, no sé, objetos que nos acompañaron y que podemos llegar a reconocer. Y para terminar con este, estoy como complejada, ¿viste? Cuando dice yo, pero realmente me parece que me pasó justamente de haber pasado por IDAES, por ejemplo, y en algunas discusiones, talleres de tesis, que no se sabe bien qué es el diseño. Por eso hoy digo, bueno, me desquito con estas pobres. Somos 15 minutos, llego al logo, pero me pareció que era un momento estelar. Y además trae los libros. Traigo los libros para apoyar, pero quisiera esto, que no se confunda con publicidad, por ejemplo. Esa es la primera. Si hoy nos vamos de hoy, ¿se eso conmigo? Yo ya me siento feliz. Porque, bueno, tiene límites difusos. De hecho, aquí, en nuestro país, la que arrojó una definición más común o más estable es precisamente Leonora Fuchs, que dice que el diseño es una amalgama de cosas a la vez, ¿sí? En donde todas las disciplinas se reúnen. Es como una especie de lugar de reunión de muchos saberes, con lo cual nos hizo pelota, porque eso... Pero bueno, digamos que todavía no hay definiciones establecidas. Aquí un poquito la que se usa, la más culturosa, sería la de Leonor, que hizo un librito con María Alba Ledesma, que es de FAU, y Norberto Chávez, que es el gran ideólogo de las marcas argentinas, la marca de Telecom, por ejemplo, la de Metrogas, etc. Bueno, esa es una primera definición. Entonces, quería rápidamente que vean con qué dialogaba el Mundial 78 y, ¿por qué no?, traerlo un poquitito a la actualidad, ¿no? Pues ya que estamos. Pero también porque me interesa que también se entusiasmen con la idea de ver aquí que son dos gráficos totalmente distintos, pero esto no es solo una cuestión estilística, ¿eh? Aquí hay cuestiones de tecnología que están interviniendo. Por ejemplo, hace 30 años no teníamos un software para hacer, por ejemplo, los degradés que tiene el 2014, por ejemplo, o las cuestiones así más volumétricas que se ven en el logo de la izquierda. Entonces digo, me parecía bien poner los dos para que se entienda que esto, el logo mundialista como el logo olímpico, es un género discursivo finalmente que tiene sus particularidades. Por ejemplo, la tecnología le impacta fuertemente y, por ejemplo, el logo del 78 que lo hizo un diseñador que se llama Juan Riera en 1973 está hecho a mano. El de FIFA de ahora sería imposible hacerlo a mano, esto ya es todo un truco vectorial, etc. Digo, la tecnología, aunque sea una superficie tan sencilla como un logo en blanco y negro, también entra a tener incidencia. Y también tiene críticas la Copa del Mundo. Y ustedes lo conocen bien porque lo han visto estos meses. Y ahí me gustaba también traer otros eventos u otros momentos donde el deporte también fue criticado a través de lo que podríamos denominar un diseño gráfico amateur, un diseño gráfico vernáculo, ¿sí? Lo que sería una fichística, ¿sí? En mensajes, que es el logo de México 68, y la réplica, la protesta a la masacre de Tlatelolco, ¿sí? Que ocurrió poquitos días antes de la Olimpiada del 78. Pero esto lo traje para ver, y ahora terminamos con esta introducción, que en todo momento, muchos eventos deportivos, no solo el mundial nuestro, que tuvo sus características populares, estábamos bajo la dictadura, y bueno, afortunadamente se le hizo un boicot que hoy nos dejó piezas interesantes para ver, pero hay muchos eventos, yo solo traje 3 hoy, por ejemplo el 2014, que es año que se estudian, que son grafitis, callejeros, que, bueno, entran a dialogar estas piezas de protesta frente a estos eventos de deporte. Y entonces ahora sí, voy rápidamente a los ejes del guión que tienen que ver con el texto de hoy.
Y entonces, también me gustaría dejar este mensaje, que es el siguiente. Que en realidad la sede mundialista se define en 1966. Se junta el Congreso de FIFA en Londres. Hubo un mundial en 1966 y allí se define la sede del mundial. Esto en realidad es importante porque, digamos, arroja luz a muchas hipótesis que andan dando vuelta que opinan que toda la aparatología del mundial se diseñó en el 78, que el mismo Videla, digamos, estaba arriba de los tableros con pistoletes. Bueno, no. En general, los signos más importantes del mundial se diseñan casi 3 o 4 años antes. Por ejemplo, el logo mundialista que ustedes acaban de ver. Entonces, eso me parece que es interesante que lo recordemos. Como vieron acá la sede, por ejemplo, ahora estamos hablando de la sede de Rusia para el próximo mundial, tiene mucha antelación, porque necesitan logística, ¿sí? Un trabajo, digamos, faraónico, millonario. Entonces, de ninguna manera, digamos, los militares pudieron haber tolerado, pero no diseñaron, ¿sí?, de primera mano esos signos más emblemáticos que después se difundieron por todo el mundo y son los que van a ver en las réplicas de la contra francesa contra el mundial argentino. Entonces, esto era para dar un color, los trabajos de logística, los 4 estadios mundialistas, la dictadura, todo lo que ustedes saben. Yo participé, no de esa, por supuesto, porque soy de madera, pero participé en los colegios, ¿no? Nos hacían hacer, acá Silvia también, después no íbamos porque éramos los mejores, pero bueno, digamos. Bueno, esto también tuvo un diseño, ahora no lo voy a agobiar con eso, pero esto sí fue muy pensado por la dictadura y copiado de Berlín 36. Esto sí. La exhibición gimnástica. Gimnástica, exactamente, los niños. Bueno, luego el gobierno peronista y se designa la primera comisión de apoyo, que es el primer momento, en el 74, que es el primer momento en donde la Argentina reacciona frente a la organización del Mundial. Yo diría un poco de improvisación, muy a la Argentina, por decirlo rápidamente, que a tan solo 4 años de realizarse el evento, se ponían a ver cómo iban a hacer ese Mundial, ¿no? Por ejemplo, en Múnich, 72, la organización de esa Olimpiada estuvo premeditada 12 años antes. Digo, esto tiene que ver mucho, digamos, para poder entender bien esos signos con qué están dialogando y qué les está pasando en ese recorte histórico donde nacen, ¿no? Entonces, la comisión de apoyo estaba a cargo de López Rega y la comisión de apoyo después deriva en el EM 78, ¿sí?, que estaba a cargo de la costa. Bueno, los primeros momentos de modernización, ¿sí?, la ATC, las emisiones a color, mientras esto. Bien. Posterior. Pero lanzan toda la lanza del canal. El canal y una idea, ¿no? Una idea modernizadora y esto generaba mucho entusiasmo. Y esto lo traje también para ver, es un punto también que está trabajado en la tesis, que un elemento importante dentro de lo que tiene que ver con el diseño mundialista y el diseño olímpico es todo lo que tiene que ver con señalización, ¿sí? Que parece una pieza muy árida, que uno no entiende bien qué pasa, pero ahí el diseñador, los que estén planeando los eventos deportivos, le ponen mucha cabeza y trabajo para diseñar el tipo de números que se van a usar, el tipo de soportes que se van a usar. Por ejemplo, ahí pueden ver que esa flecha no es igual a las flechas de, por ejemplo, del 2014, etc. Ahí es un momento, el tema de la señalética, en donde el diseño, digamos, habla como con voz propia. Entonces ya ahí nos acercamos al tema del boicot puntualmente y comentarles que Francia comienza de alguna manera a repudiar al Mundial 78 a fines de 1977. Y acá me olvidé de mencionar algo importantísimo, que es que en realidad este texto que traje para hoy, es un poco el despliegue de lo que estamos viendo ahora, va a ser un capítulo de una posible tesis de doctorado. Pero de alguna manera está apoyado en
las hipótesis de Marina Frank, que es una historiadora, ¿sí?, que hace específicamente historia reciente. Entonces esto es importante que yo lo diga para hacer honor a las fuentes y para explicar que en realidad, de alguna manera, a mí la lectura del texto de Marina me despierta la necesidad de ponerle, digamos, de ilustrar esas hipótesis que Marina había podido lograr con entrevistas a los exiliados en Francia, ¿sí?, argentinos y franceses. Ella llega como a dos hipótesis, perdón, a una hipótesis que es central, que es que, de alguna manera, el Mundial 78 era el repudio a la dictadura desde Europa, pero también era una manera de expiar cuestiones que los europeos no tenían resueltas. Y estas cuestiones Marina las ve muy bien a través de las entrevistas que hace, como les digo, con franceses, especialmente europeos en este caso, también con lo que les decían los argentinos. Entonces Marina llega a esas hipótesis y yo, a partir de la lectura del texto, que esto está trabajado en El exilio, un libro de ella, especialmente dedicado a este tema, empiezo a rastrear y a buscar en los archivos cómo se manifestaron gráficamente esos franceses. Pero de alguna manera, yo lo que voy a tratar de mostrar ahora brevemente es que ellos tratan de utilizar al Mundial 78 como una manera de canalizar las cuestiones que no tenían resueltas. Con el 36, en donde ellos se habían visto de alguna manera impotentes o que no habían logrado un nivel de agresividad frente a las Olimpiadas que podrían haberlas impedido, o etc. Y una segunda cuestión, que es que por esos momentos la izquierda en Europa, a la luz también del contexto del mayo francés, estaba sufriendo algunos embates, digamos. Había perdido unas legislativas, bueno, estaba también todo el tema de los movimientos de jóvenes, todo lo que ya conocemos del mayo francés, la lucha por la sexualidad, los gays, las lesbianas, los movimientos verdes, ecologistas que empiezan a surgir en ese momento. Entonces, estas dos cuestiones son las que de alguna manera se canalizan en este boicot, en realidad. Y yo quería ver cómo había sido ilustrado eso. Entonces, Marina me daba el argumento, y entonces yo fui a buscar, bueno, a ver cómo lo hicieron. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, esta es la primera reunión, ¿sí?, donde se boicoteó claramente al Mundial a fines de 1977. Donde tenemos este diario, también que es de la izquierda francesa, ¿sí?, donde ya, bueno, se empiezan a poner más en un primer plano las noticias, y esas noticias llegan a la Argentina, y la Argentina reacciona, bueno, a través de la editorial Atlántida con Somos, y lo que ustedes ya conocen, que es la campaña anti-argentina, que ahora vamos a ver. Entonces, estos son panfletos, este es un panfleto del Plan TU, este es un panfleto anónimo, estos son del COBA, ¿no?, distintos motivos: pelota picana, Hitler como Videla, el mundo ensangrentado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí las pelotas bombas. Entonces, un año después pasa el Mundial, y en el 79 la dictadura encarga a la agencia norteamericana Burson Marsteller su propia campaña de disuasión sobre, digamos, el boicot francés. Entonces, surgen estas calcomanías. Esto no me voy a detener aquí porque esto ya está muy cambiado. Y este es el primer afiche que producen los franceses, que es una imagen bastante particular, bastante fuerte, de la calavera pelota. ¿Sí? Esta es una imagen de un francés que se ve que llegaron a... El COBA tenía algo de recursos, entonces podía cada tanto imprimir afiches y panfletos, y bueno, llegaron a empapelar algún sector. De hecho, así lo muestra la imagen. Bueno, ahora bien, lo que me interesa comentarles a ustedes, y que creo que es lo específico, digamos, del diseño, es que durante el siglo XX la izquierda en Europa se va a manifestar a través del afiche. Y esto es una cosa particular de Europa, porque aquí ya vamos a ver con los casos de Tucumán Arde o el siluetazo, que no son estrictamente afiches. Quizás, si yo tuviera que aventurar algo, diría que aquí pegó más el graffiti callejero, por ejemplo, ¿no? Pero el afiche político, bidimensional, de un formato 50x70, que se imprime, pocas tintas para que sean económicos, es una cosa eminentemente europea.
que se empieza a dar a fines del siglo XIX con la cartelería de Toulouse-Lautrec, que ustedes ya conocen, pero que tiene un giro político en la Primera Guerra Mundial. Y aquí van a ver el primer afiche político de Alfred Lick. Ese es el primer afiche político inglés, que después lo replican los norteamericanos con el tío Sam, ¿sí? En realidad es más famoso ese afiche que este. Luego un segundo momento con la Revolución Rusa. Un tercer momento con la Guerra Civil Española. Pero estas son cosas conocidas y no me quiero detener, porque es como para armar la genealogía. Y un cuarto ejemplo es el afiche polaco, que aquí sí me detengo un poquito, que es la escuela polaca de afiches, decisiva en la visualidad europea, si se quiere, que después ingresa por distintos lados, es tan fuerte, tan contundente, digamos, el lenguaje polaco, que muchos países lo adoptan. El primero que lo adopta es Francia, a través del Atelier Popular, que es quien hace los afiches del mayo francés, como vamos a ver ahora. Y ¿qué nos importa eso a nosotros? ¿Qué nos importaría? Lo que ocurre es que el Atelier Popular, mucha de la gente del Atelier, hizo los afiches del boicot. Entonces ahí tenemos ciertos vínculos, ciertos puentes, y lo más interesante es que el siluetazo argentino está inspirado en un afiche polaco. Por lo tanto, me parecía interesante hoy, digamos, abrir como estos cruces, qué sé yo, y contarles. También si ustedes se acuerdan conmigo que el diseño no es publicidad, que parece que ya los convencí, digo que se lleven esa idea, ¿no? Porque ha sido muy potente. Nosotros ahora vemos, este afiche ha sido muy difundido, hoy quizás no nos provoque demasiada sorpresa, pero acá hay toda una síntesis formal y, bueno, de hecho la figura del Che es un emblema. Y esta la hizo Roman Lewis, que es uno de los grandes afichistas polacos de la década del 60. Bueno, esto es lo que ya les comentaba, ¿sí? Este momento del mayo francés, ¿sí? Y el Atelier Popular haciendo sus pequeños mensajes, pequeños grandes mensajes, en lo que podría ser afiche político o un punto de intersección, ¿no? De gráfica política, afiche político. Eso habría que después profundizar un poco y ver bien cuáles son las delimitaciones. Pero, digamos, la Academia del Diseño acordaría que esto sería, por lo menos gráfica política o afiche político. Otros ejemplos que ustedes seguramente ya conocen. Este es un ejemplo interesante, unos primeros afiches de lesbianas alemanas, ¿sí? Que es ese mundo que se abría en el 68. Y los europeos muy enganchados con América Latina, ¿no? Y Argelia, que eran como los dos temas de sus protestas, de sus marchas. Bueno, y ahora volvemos a México 68, la masacre de Tlatelolco, las Olimpiadas y la réplica, ¿sí? Estos son afiches anónimos, ¿sí? En un sentido, digamos, de protesta, una cosa espontánea y popular, de la gráfica política mexicana. Entonces, llegamos aquí, y ya no falta tanto, para terminar, y vamos a ver cuáles eran los argumentos que tenían esos europeos, ¿sí? En general, yo trabajé sobre afiches franceses y alemanes, pero realmente porque es la fuente que conseguí. No les voy a mentir, estamos en confianza, en familia. No sé realmente qué otros documentos, digamos, esto es lo que llegó a mis manos después de un arduo trabajo y de revisar varios archivos, pero bueno, esto es muy verde y habría que ampliarlo para hablar de una verdadera gráfica de protesta europea. Aquí vamos a ver algunos ejemplos franceses y alemanes, pero los argumentos eran muy contundentes y muy obvios también. Hitler asociado a Videla, ¿sí? La dictadura o el equipo de fútbol como la Gestapo, el Mundial, ¿sí? Los estadios como campos de concentración y el alambre de púa de vuelta remitiendo al campo de concentración, ¿no?
Entonces, aquí vuelvo, ¿sí?, a lo que muy bien trabaja Franco, ¿sí?, esta idea de que finalmente estos europeos en realidad de alguna manera dialogan más con su pasado que con la causa puntual de la dictadura. En realidad sí condenan la dictadura, pero en un término de expiación, ¿sí?, de liberar esas culpas y de segunda oportunidad, justamente dice Franco. Sobre el fenómeno de la Olimpiada del 36, como les dije, y cierta desilusión o momento de crisis que estaba sufriendo la izquierda para 1968. Entonces, aquí le tengo un minutito en Varsovia, ¿sí? Como les decía, para los diseñadores gráficos es un módulo. El afiche polaco es como una bolilla que todos debemos estudiar. Y bueno, me pareció lindo, si quizás no lo conocen o lo conocían, no sé, más superficialmente, volverles a hablar de la Escuela Polaca de Afiches, que es muy poderosa y, como les digo, irradió por todos lados su técnica, ¿no? ¿Cuál era la técnica? La técnica era justamente utilizar la metáfora. Entonces, los argumentos del circo, los argumentos del cine, los argumentos del teatro, en realidad escondían los argumentos políticos, ¿sí? Entonces, un gran afichista francés que va a estudiar con un gran afichista polaco es Alain Le Carnet, que realiza una de las piezas más conocidas del Mundial 78, que la vamos a ver ahora, no en un ratito. Entonces, el atelier popular concentra a Alain Le Carnet, a Gerard Paris-Clavel y Pierre Bernard, que son tres personas que estudian en Varsovia y llevan la técnica de afiche a este mundo. Si ustedes se fijan, del lado derecho son todas imágenes cultas desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Forma y figura, las siluetas, la utilización tipográfica. Tengo una foto. Y la cuestión serializada de la impresión y, digamos, la estrategia de los lugares de ubicación, etc., ¿no? Todos irían emplazados en los afiches y seguramente tendrían su imprenta. Bueno, una cuestión de afichismo hecha y derecha que el atelier, digamos, supo capitalizar muy bien y creo que hay varios libros ya sobre el atelier popular que trabajan esto en profundidad. Entonces, Le Carnet va a estudiar con y estos dos hombres, que son Paris-Clavel y Pierre Bernard, integran un grupo que se llama Grapus, que en los 80 después trabaja para el Partido Socialista, para el Partido Socialista francés. Entonces, ellos van a estudiar con Tomaszewski, que es como el gran afichista polaco. Ahí está lo que yo les comentaba antes, el tema de las metáforas y los temas recurrentes del teatro, el cine y el circo. Y me interesaba que presten atención a esta linda imagen, que es así lucía Polonia entre los 60 y los 70. Era verdaderamente, muchos historiadores dicen que era como una sala de exhibiciones a cielo abierto, ¿no? Ellos canalizaban muchas cuestiones y muchos temas, digamos, de la opinión pública polacos a través de la música. Y esto es una parada de transporte público, ¿no? Entonces estaba muy interrelacionada, digamos, la vida gráfica, si se quiere, con la vida pública. Que ya lo mencioné varias veces. Aquí está entonces el gran afiche, la gran pieza de protesta del contra el Mundial 78, que deja un poco la letra histórica del afichismo polaco, pero que de alguna manera tiene la potencia de esas imágenes centrales, solas, aisladas. Y acá una breve comparación, piqué mal, en realidad es Argentina 68. Genial del corazón. Tenemos Tucumán Arde y lo traje para que vean que pueden ser otras maneras de expresar mensajes o las maneras formales, ¿sí? Esta es completamente distinta. Papelitos, intervenciones, digamos,
la protesta política puede ser de varias maneras. En Europa fue a través del afiche, ¿sí? Como una cuestión más consolidada. Pero aquí también tuvo distintas maneras que no fueron solo las del afiche, ¿no? Por ejemplo, el silbetazo, que está inspirado en esta pieza, que es de un gran afichista polaco, Skawski, que tuvo la preciosa y conmovedora idea de dibujar en su afiche 2.370, creo que, siluetas, aquí, en ese plano, que era la gente que moría por día en Auschwitz. De ahí se toma la idea del silbetazo en una versión más 3D, si se quiere. Bueno, entonces, para hablar del caso francés, igual vamos a terminar con un último afiche de Escobar francés. Vamos un poquito a Alemania, que son los más ricos para sustentar esta hipótesis de que en realidad los europeos de alguna manera toman el boicot como una manera de tener una segunda oportunidad, una revancha para volver a estas cuestiones que no estaban todavía de todo sacadas, ¿no? Entonces aquí tenemos este afiche, que es un afiche anónimo. Es la traducción del Fußball macht frei, es el fútbol libera. Y afiche, bueno, las relaciones con Videla son muy obvias, pero lo que interesa aquí es la leyenda. El fútbol libera es el título de una novela austríaca de fines del siglo XIX, que es retomada por la República de Weimar con fines positivos para campañas públicas de trabajo, etc. Pero lo más terrible de todo es que los nazis la retoman, esa frase que se ve que estaba muy pertenecía a ese horizonte de austríacos, alemanes, ¿no? Que están muy cerca, el libro de Diefenbach, y la usan para las entradas a los campos de concentración con la morbosa manera de recibir a los presos con el trabajo liberal. Entonces, estos archistas alemanes utilizan esa analogía. Y ahora quedan poquitos casos más, que es el tema de el alambre de púa. Este también es una ficha anónimo. Vamos a pasar rápido, simplemente quiero que retengan el tema del alambre de púa, que es una constante en la fichística del boicot a nivel 78. ¿Sí? Son piezas sencillas. Y entonces ahora me gustaría volver a la calcomanía nuestra y al silbetazo y a Tucumán Arde, para de alguna manera plantear que desde la visualidad había otros argumentos visuales. Digamos, a donde quiero llegar es que el alambre de púa es también una construcción, ¿sí?, sociocultural, si se quiere, eminentemente europea. Porque aquí el alambre de púa está asociado al campo, a la ruralidad, y nada tiene que ver con el exterminio. El alambre de púa en realidad nace, su primer uso está en Estados Unidos para la agricultura en 1870, y de ahí pasa a la Primera Guerra Mundial, donde logra un éxito fantástico con la muerte de millones de soldados. Y ahí empiezan a entrar en el terreno de su connotación propia, que es muerte, exterminio, ¿sí?, que después se viene usando como un argumento gráfico. Como esta reunión, de alguna manera yo quería hacer foco en estas cuestiones de la gráfica y el diseño, quisiera como desnaturalizar eso. Nosotros tenemos, digamos, internalizada la idea de que el alambre de púa connota de alguna manera el campo de concentración, pero en realidad esa es una idea que es europea y que dialoga con su propia tradición. Por ejemplo, nuestros campos de concentración eran distintos, tenían otros vallados, tenían otro tipo de cerco, otro tipo de límite entre el adentro, el afuera, el horror, la libertad, era diferente. Ahora, lo curioso, que de alguna manera también Marina lo explica en su libro, es que en el exilio francés había mucha gente argentina, ¿sí?, que podría también haber traído noticias sobre una cuestión propia. Quizás no todos conocían la EMA, por supuesto,
pero quiero decir, sí conocían, por ejemplo, Tucumán Arde, o digamos, había otros argumentos. Lo que quiero decir es que, digamos, refuerzo esto que me parece que es bastante central en el boicot, que es que ellos utilizan todas sus argumentaciones visuales. Ahora van a ver estos dos ejemplos que traen a Auschwitz a través del alambre de púa. Fíjense la síntesis, ¿no? Y la rapidez del lenguaje. Bueno, esto es algo, digamos, que todo el recurso gráfico, el lenguaje gráfico hace, el diseño se vale mucho de eso, ¿sí? Una síntesis para hablar de muchos más significados que se abren hacia abajo. Entonces nosotros vemos alambre de púa, pero vemos campos de concentración. Pero en realidad, para nosotros, el alambre de púa tiene otra dimensión y otra historia, ¿sí? Entonces, acá les quería traer estos dos ejemplos. Donde el alambre de púa se usa completamente como les estoy comentando. Y finalmente, para terminar, entonces uno de los más conocidos, no fue un afiche, sino fue un panfleto, ¿sí? Del COA, que era el comité, ¿sí? De boicot, la reunión de personas que hacían de repudio a la dictadura un accionar, un activismo, ¿sí? Sistemático. Esta es una de las piezas más conocidas, en donde de vuelta vuelven a aparecer las vallas con esto. En realidad, la hipótesis es pequeña. Me pareció que para la reunión de hoy era por ahí interesante tener algo más cerrado, ¿sí? ¿No? Que se pueda exponer, digamos, con un principio y un fin. Y acá están todas las imágenes, están analizadas en la tesis, si quieren, denle una miradita. Pero bueno, quería dar como una idea chiquita. En realidad, ¿qué se discute con el boicot y qué estaban exiliando, digamos, o poniendo en página, o poniendo en signo estos europeos, de alguna manera? Bueno, su propia historia y su propio pasado. Esta sería como la idea. Y nada, abrimos a preguntas, comentarios. No sé si hay alguien que quiera dos preguntas. Una que tiene que ver con la cuestión de las imágenes que vos mostraste, porque, como vos bien lo dijiste, hay un diálogo muy fuerte con las imágenes europeas, ¿no? Sí. Me parece que el gauchito, y apelando a lo nacional, fue aquí lo que invadió el Mundial 78, ¿no? Y me da la sensación que ese diseño tan estético que vos mostrás se perdió para el consumo nuestro, ¿no? Prácticamente para nosotros, salvo esa imagen en la cancha donde se arma el diseño, me parece que después lo que se instala en la sociedad es el gauchito, ¿no? Sí. No sé, consulto sobre eso. Estoy totalmente de Y la acuerdo. otra es una pregunta vinculada al texto de Marina, porque la COA efectivamente me parece que era un lugar de intervención de franceses, ¿no? Sí, donde sí. los franceses, como vos bien decís, ahí ponían lo que estaban ellos pasando a nivel o sea, que era una apuesta política propia, y eso la vincula con la política y el fútbol y los mundiales y demás. Pero me preguntaba si los grupos de exiliados, porque por ejemplo Montoneros no adhiere al boicot, ¿no? Digo, hay distintas posturas dentro de los propios exiliados, tanto en Francia como en México, donde hay otro gran grupo de exiliados. Lo que te quería preguntar era si este grupo de exiliados tenían publicaciones, sabés que tenían, si tenían pequeñas publicaciones, y qué usaban en esas publicaciones para identificarlas, ¿no? Para hablar de
mundial. Lo que Marina deja entrever, que ya les digo, o sea, yo la verdad sea dicha, yo me apoyo, trato de darle visualidad a lo que ella estaba argumentando. Pero en realidad, Analia, lo que ella dice es que la participación de los argentinos fue escasa en el boicot. Por eso ella sigue insistiendo con que fue una causa muy propia europea, pero para expiar su propia historia. Ella habla sobre esto, ¿sí? Y dice que la participación fue reducida en los argentinos. Es más, yo realmente no sé si habían tenido los argentinos especialmente una publicación o algo contra el boicot, la verdad que lo desconozco. No contra el boicot, sino hablando del mundial. Del porque mundial. yo sé que tenían cosas así, hechas como stencil, como se dice. Argentinas. Y yo creo que sí, por lo menos tengo amigas que han estado exiliadas en Francia y tenían cositas que circulaban, ¿no? Sería bárbaro encontrar cuál es la imagen. Me acuerdo que siempre decían, nosotros, nada, salimos a las calles de México a gritar por Argentina y en realidad lo que más me llama la atención es Francia, porque ahí la COBA estuvo muy presente. Pero yo lo que creo es que allí me parece que lo que es capital es el uso del afiche que ellos tienen en Europa, que es eminentemente europeo, especialmente en Francia. Y toda esa tradición del afiche polaco. Por eso los puse en relación. O sea, si ellos tenían que manifestar, quizás el argentino por ahí hace un panfletito, o se le ocurre por ahí otra dimensión. Sí, quizás un francés va a apostar a un 50 por 70, porque lo tienen más internalizado. Es un tema cultural, cultural de cultura visual. Y material, había dos casadas. Había dos casadas, Claro, acá son volantes. No recuerdo que tengo yo por material en otros archivos. El formato es el volante en general. Sí, exacto. Los vieron los Tucumán Arden, esas imágenes muy sencillizas. Siempre más alveol o la ficheta pequeñita, ¿no? Sí. Claro, nunca un 50, 70. Eso es muy, digamos, de hacer uso del lenguaje bueno, de la ficha. Ahora, la política acá en los 30, en los 30, era muy afiche. Muy, digo, los socialistas llenaban la calle de afiche, los comunistas igual, después los peronistas también, digo, después cuando le fueron los peronistas, los no peronistas, digo, el afiche político yo tengo un afiche del Congreso atrás y los gorilas yéndose al Congreso, y el eslogan es llenemos el Congreso de gorilas, que es, digo, hoy en día creo que va a tener una forma de elecciones. Y ese afiche que tenés está hecho en serie. No es una cosa es un afiche para pegar en la pared. Es un afiche que está doblado, está impreso y es un afiche que se pegaba en la vía pública, estoy segura. A ver, no me imagino de otra manera, ¿no? Sí, Alberto. Sí, dos cositas, mira, me parece muy interesante, no solo la exposición, sino tu texto. Me parece muy interesante ese esfuerzo de vincular, digamos, este análisis de la cultura visual con otros elementos de investigación histórica. En ese sentido, el diálogo con los trabajos de Marina Franco me parece que es muy, muy relevante. Yo tenía como dos cositas. La primera es sobre México, sí, ¿no? claro. Que me parece muy, muy interesante cómo tú lo retomas, digamos, para la reflexión. Hay una pequeña acotación con bueno, desde luego el material de los carteles y todo esto es el elemento más relevante con el que contaron los estudiantes para hacer su protesta social en el 68, ¿no? Entonces, estamos hablando en términos de cultura visual, mucho más importante que la fotografía fue el cartel como un elemento que los identificaba. En ese sentido, hay carteles anónimos, como bien dices, como este que mostraste del Consejo Nacional de Huelga, el de Tanque, que evidentemente ahí el diálogo es en relación a los Juegos Olímpicos, en gran parte, pero también hay autores como plenamente identificados, hoy lo sabemos, jóvenes grabadores, artistas plásticos, la mayoría estudiantes en su momento de los cuadros universitarios
de las escuelas más importantes, que eran San Carlos y la Esmeralda. Entonces creo que ahí se arma también una posibilidad muy interesante, muy sólida, sí, de ir como cotejando experiencias y trabajando esto, ¿no? Por cierto, a mí me tocó en México hace algunos años, pocos años, la experiencia de ir a una gran exposición que se hizo en el Museo de Arte Moderno sobre el diseño del 68, que era, la verdad que era como impecable, era una apuesta así muy importante, donde, por cierto, que el único vacío era que no se hacía la menor alusión al movimiento estudiantil del 68, como si esto hubiera ocurrido en cualquier otra ciudad, era lo de menos, o sea, no estaba como esa parte histórica, ¿no? No estaba articulada, era solo En diseño. absoluto, era la parte estética, la parte formal, que además es muy interesante porque gran parte de la gráfica que tú mostrabas ahí se desprende, o al menos esto era como el discurso oficial, se desprende, digamos, del arte indígena en México, sobre todo el arte de un grupo indígena, Sí, los huicholes. Entonces por ahí, bueno, todo un tema interesante, ¿no? Pero ¿vos qué consideras me interesa tu opinión sobre cómo ves el logo de México 68? ¿Te parece una cuestión, una plataforma híbrida, natural, que vos comprendés como Sí, está bien lograda o...? No, ahí parece que sí fue todo un esfuerzo como muy serio, muy profesional, que discutió con diferentes escuelas, y que en su momento fue muy importante. Porque es muy celebrado. Todo este diseño de México 78 es muy celebrado para la historia del diseño. Sin duda. Bueno, y la otra cosa era ya más puntual respecto al texto, es una pregunta de cómo reflexionar, digamos, sobre estos elementos de la cultura visual. El argumento me parece muy interesante de cómo los elementos que están presentes ahí en cuanto al boicot no provienen tanto de la realidad política, ¿no? Argentina, sino que vienen más como del horizonte visual anterior, ¿verdad? Como tú bien lo vas documentando y lo vas mostrando, que tiene que ver con los campos de exterminio y tal. Entonces mi pregunta sería, bueno, ¿y podría haber sido de otra manera? Es decir, aquí apelando, digamos, a la parte de la recepción, pensando a quién va dirigida con toda esta campaña, a mí me parece también que estos ritmos de la cultura visual, que de repente se vinculan mucho con la parte histórica, con la parte incluso de una historia de las mentalidades, de cómo se van construyendo ciertas visiones del mundo, yo estoy convencido que en las próximas décadas toda la simbología alrededor de la ESMA, por ejemplo, va a ser fundamental, ¿no? En términos de esta lucha por los derechos humanos, pero que esto requiere como todo un trabajo a fuego lento, donde esto poco a poco se va conociendo en otras latitudes y se va resignificando. Mi pregunta era, para 1978, sí, me parece que una parte importante de esta realidad de la dictadura no se conoce lo suficiente, y en cambio los elementos visuales que sí tienen mucho más impacto, pues tendrían que ver con esa experiencia europea. Lo planteo de manera de pregunta, ¿no? No, a mí me parece súper pertinente la pregunta. De hecho, a mí me parece que ese es un punto quizás oscuro, pero todavía me parece que falta iluminarlo un poquito más con algún dato más de la realidad. Pero para mí lo que queda en un primer plano es que la audiencia de esos productores eran los europeos. Yo creo que sí podrían haber sido otras. Suponte la guarda inca, no sé, de hecho yo no los traje, pero hay un montón de afiches de la liberación latinoamericana, etc. que utilizan otros motivos, animalitos, ¿por qué no un animalito ahorcado? No sé, digo, El mapa de Latinoamérica sangrando. Bueno, pero igual ahí estaba el gauchito haciendo jueguito, Sí. con una pelota como que se Pero el gauchito, ¿no?, es el que menos aparece, justamente me parece a mí que se basó en una iconografía que sea para todo el mundo. Es decir, en esa intención de limpiar un poco lo que no hicieron en su momento, le sumaron a esa iconografía que cualquier individuo del mundo, América, Asia, Europa, Norteamérica, pudiera entender. Alambre de púa, campo de concentración. Es llevarlo a esa dimensión. En Argentina hay campo de concentración. Acá, por la edad que tengo, obviamente no
no estoy tan empapado como para hablar con demasiada autoridad, pero puedo llegar a decir que no se creía que habían campos de concentración, porque realmente fueron campos de concentración. Entonces era llevar con un icono tan simple como porque son elementos minimalistas, pocas formas, pocos elementos, porque eso pensás que cuánto podés llegar a durar en la calle, un día como mucho. Entonces vos tenés que pasar y verlo, incorporar el mensaje y para después llevarlo. Entonces, para terminar, por eso el hambre de púa, por eso mismo hay un detalle de la pelota, que ahí me cierran muchas cosas. Esa pelota es del México 70, Sí, señor. del Mundial, no es del 74, porque Adidas cambia la pelota en el 74. Sí, exacto. Entonces ahí decís, bueno, hay algo que... Si ves los dibujitos en la tesis, yo me enteré de todo un tema sobre las pelotas de fútbol. Claro, Me hubiese echado en la perra vida, me hubiera enterado Por eso me parece, no, el hambre de púa... Pero el arte de Perdón, ella había pedido la palabra hace rato. No, está bien, igual quería hacer un comentario haciendo un paralelismo, no vengo, vine tarde, pero creo que vengo de otro campo de estudios, pero un poco si pensamos los afiches como relatos situados sociohistóricamente, bueno, es lógico que se deposite elementos de la propia cultura, como vos mencionabas, y para mí me resulta muy interesante pensarlo en relación a, bueno, un poco lo que yo estudio, que son movimientos sociales, urbanos, actuales, ¿no? Y cuál es la mirada de Europa sobre el continente latinoamericano, y un poco se reproduce esto de querer ver a través de textos escritos, bueno, de analizar las situaciones políticas latinoamericanas, los gobiernos, populares o movimientos sociales más en concreto, en función de la historia y la posición política de varios grupos europeos. Me parece muy interesante hacer el paralelismo, cómo se puede ver también en la actualidad. Claro. Ahí es un poco tirado de pelo, pero me llevó a pensar. Sí. Sí, quizás, digo, yo quería retomar el planteo de Analía con la cuestión del gauchito. Porque me parece que ahí, por un lado, bueno, lo que conozco de lo que vos pensaste sobre esas dos líneas, ¿no?, del diseño sobre el mundial, justamente la figura del gauchito producía una disrupción muy fuerte en lo que era el grueso del planteo de los diseñadores que se ocuparon del mundial. Sí. El gauchito, de alguna manera, es una especie de elemento extraño, Sí. pero es un elemento extraño que, como decía Analia, sin embargo produce una cantidad de efectos, digamos, y queda, digamos, para muchos sectores como el símbolo de la 78. Entonces, en ese punto me parece, quizás te pediría como que repongas algo de esa tensión, como desde el punto de vista del diseño. Ahora, viendo los afiches que vos traías del boicot en Europa, esos afiches dialogan más bien con el diseño, es decir, con lo que era el logo, la copa, es decir, justamente ahí hay como un no diálogo con lo que en recepción en la Argentina sí va a ser muy importante, que es la del gauchito, y pareciera que hay un diálogo más simple con esta cuestión del diseño internacional. Digo que, como decía Alberto, en algún punto era posible otra cosa, es decir, esos afiches iban a ser exhibidos, puestos en circulación en Europa, entonces había que apelar a ese público. Ahora, lo que me llama la atención es que para ese público y desde ese ámbito del diseño de afiches, el diálogo es con un diseño argentino que entraba en diálogo, o sea, fácilmente, digamos. Entonces, ahí un poco, por un lado te pediría si no repones algo de las tensiones entre el diseño del logo, digamos, y la señalética y todo esto que vos decís que es parte como de la simbología del 78 y el gauchito, la figura del gauchito, ¿no? Es decir, que son dos tradiciones distintas. Y por otro lado, la pregunta es cómo ves ahí ese diálogo internacional del diseño que bueno, pueda retomar
una parte pero no la otra. Claro. Yo creo que lo que tiene en realidad la gráfica mundialista nuestra es que está permeada fuertemente por el diseño alemán. Como les intenté decir totalmente al principio, esto es mucho más abandonado, se conoce en Alemania, y él trae una manera de diseñar a la alemana, digamos. Entonces, es correcto lo que vos decís, Mirta, ese logo está perfectamente en sintonía con el de Múnich de 1972. Por lo tanto, para alguien fuera de la cultura local, era fácil de manipular, ¿sí? Era fácil de hacerle cosas, poner un alambre de púa, no sé, sacar una parte y poner una calavera en el medio. Yo creo que en ese sentido el gauchito generaba más problemas a la hora de la formalización, pero ahí, en realidad, justamente lo que hay que poner es una cuestión de diseño. Se necesita un poco lo que hablábamos con Ignacio, antes Ignacio es diseñador, entonces infógrafo. Digo, él lo decía bien, hay un tema con la inmediatez del mensaje que necesita una figura o una cuestión más depurada, ¿sí? Para que el logo va perfecto. Por eso, digamos, yo también me hago la pregunta y quisiera, digamos, profundizar más en el hecho de por qué no utilizaron quizás más al gaucho. Está bien, bueno, ellos dialogaban con su propio público, pero también, no sé, ellos eran conscientes de que esos afiches circulaban de manera internacional. Quizás la respuesta es sí, tan sencilla no es. Apelan a un mensaje directo, Es con su que propia me audiencia. parece que el alambre de púa es eso, es un poco como apelar a una representación que ya está muy instalada, ¿no? Y el gaucho lo permite, como nada de eso. El gaucho sacaba. Mira, Sí, justo creo que el año siguiente, en el 79, se hace no un mundial, pero el mundialito uruguayo, que copian un gauchito, hacen un gauchito uruguayo también. Muy ¿Un parecido. muñequito? Un muñequito, ¿no? Me parece. Un muñequito parecido charrúa, pero que claramente juega en sintonía con nuestro, con el gauchito de sí. Te iba a preguntar si hubo algo de parte de la izquierda europea de boicot de esto del Uruguay o nada, o esto fue como un acontecimiento que no continuó con otro tipo de boicots de dictaduras latinoamericanas, o si hubo algo respecto de algo de Chile, si hubo otro Por lo boicot. que yo conozco, no. El boicot, no. De hecho, ellos se organizan. Hay varias entrevistas en un archivo francés que están muy buenas. Yo, si quieren, después se los paso. No, en realidad Copa fue para la Argentina. Y no hay otro tipo de boicot, de campañas de boicot que a partir de esta se hayan hecho, no. No. Y lo otro es que a mí me sorprende en la etapa de Somos, Argentina, porque es como que acá, que sería prácticamente imposible conocer esa campaña en boicot, o pudo circular, si circuló en muy poquitas manos y muy de mano en mano, puesta en la etapa de Somos, le da una dimensión y un destino, por más tratamiento que haya hecho la revista. Digo, ¿analizaste eso también? ¿Cómo fue tratado? Digamos, ¿qué pasó? No lo analicé, pero sí es verdad lo que vos decís. Esa etapa de Somos, en realidad, lo que es como un efecto contrario. Claro, o sea, lo veo muy fuerte porque Seguro. la instala, y más en las dobles, triples y múltiples lecturas que había de las revistas en ese momento, mucha gente se debe haber enterado que existía el boicot gracias a esa etapa, ¿no? Entonces me parece como un elemento muy importante. Y lo otro que te iba a preguntar es si todo el tema, porque a partir del 78 empieza toda la campaña contra la campaña anti-argentina, ¿no? Como las comillas. Entonces, las postales de para ti, que son de la gente festejando en el Mundial 78, deben estar absolutamente ligadas a algo, ¿no? O sea, no sé si vos pusiste en relación, como réplica, ese diálogo, digamos. En realidad no lo tomé en Cora porque yo me dediqué solo a lo disciplinar del diseño. Y justamente los afiches me venían bien también para ver cómo el logo iba cambiando, se iba metamorfoseando. Digamos, esa dimensión ya es una dimensión más de difusión, más mediática, que yo no quise abordar, pero para justamente dejar bien y claro cuál era. Ese diálogo que se da entre campañas, ¿no? De una campaña que responde a la otra. Eso estaría más en el terreno de la publicidad. Claro. Estaría más en el terreno de la publicidad. No, retomando lo que decía Cora, que a mí me llamó la atención buscando
justamente material gráfico, puntualmente de eso, la repercusión que tuvo acá y que tenía que ver, y me impresionó conversando con personas que trabajaban mismo en archivos de derechos humanos, es que muchos de esos mensajes de publicaciones como Somos iban dirigidas también a los organismos de derechos humanos de acá, que de alguna forma también se vinculaban en el exterior para denunciar lo que pasaba a raíz del Mundial, porque sí recuerdo haber visto volantes acá, sí, contra el Mundial. Sí, después te comento, pero hay algo de material, y que mi impresión era que los medios de comunicación se dirigían justamente a ponerlo de relevancia hacia los organismos de derechos humanos que desde acá incipientemente intentaban de denunciar internacionalmente lo que pasaba. Sí, yo como le decía recién, en realidad traté de hacer la tesis lo más diseño. Claro, estamos hablando de otra área, ¿no? Pero era algo que a mí también me llamó la atención. Claro, lo vi. claro. Y sí lo encontré en colecciones particulares, es decir, de personas pertenecientes a movimientos de derechos humanos que agruparon la gráfica de ese momento en torno, por ejemplo, a Mundial. Y la que decía la tapa esa de Somos la misma. Yo quería contar una cosita que la vi hace muy poquito y no la había escuchado nunca, que la vi en una charla que hubo en la Comisión de Educación del Conti, la daba el chico que está a cargo de eso, que lo tenía Bonadeo en su archivo y se lo pasó al Conti, que fue en un partido que jugaba la selección argentina contra Suiza. Me puedo estar equivocando de país, pero Suiza tiene bien ahora. Y un grupo se había ido con unas letras escondidas entre la ropa, pero letras de papel, y las banderas de Argentina para alentar a la selección. Se pararon detrás de uno de los arcos y cuando la cámara enfocaba que venían los jugadores, se acomodaban en fila y armaban Videla asesino. Se ve perfecto en la televisión, y entonces como la transmisión era en directo, lo que Bonadeo tenía era el grabado a la parte del programa donde se veía perfecto el video del asesino, y cómo empiezan a poner que había un recital de Lelutier y que estaba arriba, y lo empiezan a poner adentro las letras de Lelutier adentro del partido, bajan para que tape donde aparecía el video del asesino. Es impresionante. Y me parece que, no sé qué contacto habrá con el boicot, pero el uso del fútbol, digamos, o de la visualidad del fútbol, como para hacer llegar un mensaje, porque ese partido se iba a transmitir a Argentina, me parecía que era parte de las estrategias creativas del movimiento de exiliados, de visualidades, que vale la pena hoy tratar, claro. Bueno, Holanda, justo quizás de la señal, fue el principal país que estuvo con el boicot. De hecho, Johan Cruyff, que era el principal jugador, no vino justamente por eso. Luego la historia del boicot, me parece, con el tema del Mundial, siempre estuvo ligada. Desde el 30 en adelante, de celos, luchas, con intereses. Creo que a partir del 86, del 90, como que se tranquiliza un poco, pero siempre estuvo relacionado. Y hubo otro boicot en el 80, a partir de la Guerra Fría, por los Juegos Olímpicos de Moscú. Y el posterior Juego de Invierno en Estados Unidos, justo. Que hay muchos países comunistas que no se aceptaron ir y se fueron pasando la pelota. Así que eso también me imagino haber tenido con otra fuerza, ¿no? Pero bueno. Sí, quizás a mí lo que me quedaba, me picaba cuando vos estabas exponiendo, me preguntaba por qué la referencia reiterada a Tucumán Arde, digamos, es decir, como una alternativa, un camino no seguido, ¿no?, que vos planteabas. Porque me preguntaba hasta dónde podía tener algo que ver como esta historia del diseño, donde vos insertás estas genealogías de los afiches, es decir, hasta dónde es una misma genealogía. Es decir, a ver, trato de ser más clara. Yo creo que en lo que vos presentás hay una parte de la presentación que tiene que ver con el diseño mundial, donde vos empezaste marcando que no es algo que decide la dictadura, es decir, que el diseño mundialista es algo que se decide previamente, que de alguna manera responde
a un cierto grado de autonomía, digo, pensando en la autonomía de los campos, digamos, a la Bourdieu más clásica, digamos, como que ya había en ese momento un cierto grado de autonomía que hace que las decisiones respecto de lo que van a ser el logo, la señalética, digamos, la fichística del Mundial 78, está ligado como a un campo del diseño profesional. Es decir, hay un camino ahí que tiene que ver con el diseño profesional en la Argentina, que de alguna manera entiendo que es un gran tema, digamos, respecto de cuánto ha pesado eso en la historia del diseño en la Argentina, es decir, la participación profesional de la construcción de imagen, de una imagen muy importante para la visualidad de la dictadura, ¿no? Ahora, esa genealogía, que es lo que yo te decía que veo en los afiches que vos traes, que dialoga fácilmente con los afiches del boicot. Es decir, extrañamente pueden compartir una genealogía, la producción, digamos, de los afiches y de la señalética de la dictadura con los del boicot. Es decir, unos vienen de Ulm, otros de Varsovia, pero de alguna manera tienen un diálogo previo, digamos, en términos de construcción visual. En cambio, me pregunto, es decir, creo que lo de Tucumán Arte tiene otra genealogía, que ya no es la del diseño profesional, sino que viene de las artes plásticas, digamos, que es otra tradición, y que entonces me parece que ahí la pregunta es, ¿qué pasó con este boicot? Es decir, vos marcabas la cuestión de los ateliers, el atelier populaire, digamos, como una presencia, o sea, algo que ya estaba presente en Francia, digamos, que tenía una producción, digamos, previa, que era pertinente, que servía, digamos, para la producción de los afiches. Digamos, la pregunta es estos ateliers, bueno, vos marcás con qué dialoga, con la genealogía previa, pero ¿cuál es exactamente ese diálogo? Es decir, porque hay una cuestión que tiene que ver con la tradición política o la ruptura que supone el 68, y ruptura y al mismo tiempo producción, digamos, de una cierta novedad estética. Entonces, ¿qué es lo que se rompe o no se rompe en relación con esta otra tradición del diseño más profesional? Es decir, lo que pregunto es, ¿dónde está ese diálogo ahí? Porque si no es como que estamos, me da la impresión también haciendo dialogar elementos que, no sé, que me pregunto hasta dónde estaban realmente en diálogo, ¿no? Por un lado, lo que ocurre con el tema de Tucumán Arte, el fundetazo y lo de la calcomanía, yo lo traje un poco para mostrar diferentes visualidades. Voy a decir visualidades porque me resulta muy complejo hacer la distinción si es diseño gráfico o no, porque quizás no, por supuesto no es diseño gráfico Tucumán Arte, pero de alguna manera sí impacta en la historia del diseño nuestro, cuando todavía el campo no estaba totalmente formado, legitimado, que es un proceso de 3 etapas. De hecho, los autores del Mundial 78, muchos no eran diseñadores profesionales, ¿sí? Eran artistas. Entonces, hay una tensión con el arte que yo, digamos, la paso un poco por alto porque creo que está respuesta en otros capítulos de la tesis, donde yo me meto más con el tema de la profesión, etc. Pero para el 68, diseño diseño gráfico puntualmente no estaba cristalizado ni se podía hablar de eso con total claridad. Había solo un grupo de gente, en el caso de Juan Fontana o los de Litera, pero bueno, Jacobi, no sé, estaba más en el arte, de hecho se ve que es artista. Lo que yo quería mostrar, y por eso lo traje, quizás cometo, digamos, la imprudencia de ser un poco heterogénea, es decir que, bueno, había otras posibilidades, que acá se generaron otras cosas, esas llamas, Tucumán, el graffiti. Para mí el graffiti es una cosa eminentemente local, más que quizás el afiche político, de hecho. Porque aparte no se pueden imprimir. ¿Qué casos de afiche político podemos decir? Acá como
tradición, digo, lo que te decía Analia de afiches, del socialismo, incluso del peronismo, digo, todas las cosas que analiza Marcela Gené, digamos, del peronismo, es una tradición de afiche político oficial, Sí. que incluso O sea, en la político, dictadura pesa, ¿no? pero digamos, yendo más, aislando fines, yo siempre hablé de afiche de protesta. Afiche político, bueno, por eso puse el caso de la Segunda Guerra Mundial con Alfred Lind, y después, qué sé yo, el constructivismo, etc. Digamos, mi marco es más político, obviamente los del peronismo también son políticos, pero bueno, son campañas, qué sé yo, para vacaciones, digamos, para exaltar cuestiones del peronismo en sí mismo. Entonces, yo traté como de focalizarme en los afiches de protesta, que eso es la escuela polaca, y esto, muchos personajes de la tele estudian antes, a principios de los 60, con estos grandes maestros polacos, y vuelven a Francia y justo, digamos, participan en el 68 produciendo una visualidad en la teoría popular. ¿Sí? Por eso, digamos, eso también está a la mitad de camino entre lo que es arte, gráfica espontánea. Tampoco se puede hablar de afiche político. Lo que pasa es que, bueno, esa heterogeneidad también es parte de mis imprecisiones, por supuesto, pero también es parte del soporte. Es un soporte como disco. Yo trato de armar como una genealogía y, bueno, ponerle visualidad a ese hiato que había en esos europeos, que yo por ahí me animaría a decir que está bien, yo estaba hablando a su audiencia, pero me parece que también podrían haber utilizado también otros recursos. El Holocausto les venía muy bien, precisamente por lo que dice Franco, o sea, ¿no? Esa es la autoridad de ella, digamos, después de haber hecho tantas entrevistas, en donde dice, mira, acá sí hay un trauma que no está cerrado. Entonces ellos toman el tema del boicot y ponen sus propios motivos. Pero podrían haber utilizado el gaucho para hacerle infinidad de cosas, imágenes del continente americano, bueno, Inca, no sé, indecitos, animales, infinidad de motivos gráficos que se podrían haber utilizado. Sí, asumo que es una genealogía muy heterogénea, pero me parece que también el soporte es complejo. Y yo acá quería traer como algo medio cerrado y darles a ustedes una pincelada. Y aparte, por otro lado, no es tampoco lo más central en mi tesis. Lo que ocurre es que me parecía que los otros capítulos, que son más de diseño, no podían funcionar solos. Entonces me parece que este era como más amigable y más posible para una reunión. A mí me parece que, para no salir de lo que ha recordado después, Tucumán Arte, hay una idea de un diseño primitivo, o al revés, lo primitivo del diseño, cómo juega con las tipografías, el arte con forma de llama, hay un sistema, hay una búsqueda. Me parece que ahí es donde está la genealogía, me parece. Justamente en la utilización, me parece lo más claro es la utilización de la tipografía. No, pero yo no cuestionaba que yo más que nada, justo hoy no vino Mariano que nos podía ayudar realmente con esto, pero digo, no estaba cuestionando que ahí hubiera una genealogía posible. Yo más que nada me quedé digo que pensando en términos de producción, bueno, cómo se insertaron ahí en el campo argentino cada uno de los que participó en cada una de estas cuestiones, ¿no? Sí, creo que estuvo asignado por la precariedad. El cartelito hecho a mano, dibujado, había empezado una forma y se le terminó la hoja. Entonces tuvo que ir para arriba, que es muy común eso, empezar a dibujar una hoja y te llegas al borde y tenés que inventar algo, achicar y te queda mal. Me parece que ahí la producción está bien claro ahí de cómo se pudo. Tuvo una penetración así como muy argentina, si se quiere. Sí, es heterogéneo, la verdad que los límites son difíciles de... Pero bueno, ya les digo, en realidad acá, digamos, el diseño empieza a ver la luz en el 84. A partir de ahí los logos y todo lo que ustedes ya... No sé, yo ahí, esto lo discutimos varias veces, pero yo creo que ahí hay una genealogía de no autocrítica, porque si lo que ustedes están diciendo es que que ahí participan los que en el 84 van de alguna manera a dar a luz a
a lo que va a ser la formalización de las escuelas de diseño, en realidad ese campo se formó en ese momento. Es decir, Sí, me parece que ahí es donde hay algo bien oscuro, digamos, es que el diseño del mundial fue hecho por ese mismo campo que en el 84 genera las escuelas de diseño en la Argentina y que al mismo tiempo reconoce una tradición que es la de Ulm, digamos, un diseño que deja la huella, digamos, en la visualidad de la dictadura desde un lugar que no ha hecho ningún tipo de autocrítica respecto de lo que es esa visualidad, pero me parece que sería muy, no sé, me parece muy poco, no sé, muy poco realista, en realidad muy lavado pensar que ya arranca en el 84, cuando son los mismos tipos que estaban haciendo esto. No, yo no digo que arranca. Lo que digo, Lo digo así, provocativamente. Pero no, yo tampoco digo que arranca. ¿Se entiende? Para que se Sí, entienda. claro, ¿sí? a mí me parece, ¿no? El marco. Nada. Bueno, no sé, yo les digo, el diseñador que hace el logo, la marca, era artista plástico. Digo, Lo que quiero decir es que hay un capítulo para nada escrito y que nadie quiere escribir, obviamente, que es la participación activa tanto de muchos intelectuales como de muchos artistas en lo que es la visualidad y la, digamos, la organización pero de bien, inteligencia en la dictadura. Pero en el Me caso parece de- que en el mundial lo que se ve es esto. Pero mientras que pasa, en el caso de las piezas que yo analizo están hechas antes de la dictadura. ¿Cuál sería la autocrítica que podrían hacer? Digo, porque esto es una cosa que sale No fue el mismo equipo que tomó una No, publicidad. Hago una pregunta porque totalmente. entré a la mitad de la respuesta. No, Son no. dos equipos distintos. No, que cuatro trabajan. frentes distintos. Cuatro. Desconectados, no se conocían. Fue muy errática la manera de llevar adelante ese programa electoral. Lo que quiero Es decir es anterior a la que, está bien, si eso es así, más aún, digamos, ¿por qué no se puede entonces decir con más claridad esa anterioridad? Porque al mismo tiempo hay una aceptación, digamos, así como todos los equipos terminaron viniendo a jugar, salvo un jugador ocasional, digamos, que boicoteó, terminaron viniendo a jugar. De la misma manera, terminaron aceptando que su diseño fuera Es mentira, Que no vino. Sacado. o sea, Pero sí, porque no lo habían. no, bueno, lo que quería decir No, no fue por eso. Lo que ya estaba estipulando eso. pero en todo caso, a lo que yo apunto, a que eso forma parte de una imagen muy fuerte de la dictadura. Es decir, no es que ha pasado a ser un detalle menor de la construcción de imagen de la dictadura. Entonces pudo haber sido hecho antes. Puede tener que ver, como vos mostrás, con la genealogía de Múnich, de México, digamos. Justamente, es decir, lo que yo estoy planteando es que eso tiene que ver con un nudo del diseño moderno que es súper pertinente para la imagen de una dictadura. Esto es un punto oscuro para mí. O sea, la crítica es al diseño moderno, que es a lo que describen estas piezas. Claro. Ese diario mauthasiano, ulmiano. Exacto. Es decir, hay algo ahí que es muy problemático. Es decir, ¿por qué ese diseño puede ser una cara muy fácil, digamos? de la convivencia? Exacto. Me parece que ahí hay un problema que es eminentemente estético y cultural que no que vale la pena pensar, ¿no? Nada. A mí, bueno, hay algo orgánico. Te doy un ejemplo muy volado, ¿no? La formación del mundo. Pangea, y de repente todo se fue moviendo hasta transformarse en los continentes que hoy conocemos. O sea, me parece que en el 84 es esa culminación hasta que vuelva a ocurrir otra movida en el mundo que vuelva a cambiar los continentes, pero a partir de ahí es donde podemos encontrar un diseño o una perspectiva del diseño definida. Antes había esbozos, había corrientes, había continentes que se iban trasladando y se iban moviendo y daban ideas de diseño, pero no sé, me puedes corregir, me parece a mí, humilde opinión, pero muy humilde, que viene por ese lado, ¿no? Cuando, me parece decir, en el 84 encontramos todos los patitos alineados. Antes estaba cada cual puesto por ahí, que era diseño, pero no era ese diseño de marco, ese diseño férreo
Porque, por ejemplo, al mismo tiempo nos vamos más atrás, en la época del fascismo en Italia, Mussolini ordenó que todos los escudos de todos los equipos tengan algo que ver con una personalidad de él. Por ejemplo, el escudo de Italia era el logo de Savoia y el fasce del fascismo, que vos lo ves y no tiene nada que ver con lo que soy el logo de la Federación Italiana. Y los equipos, la Juventus, el Inter se tuvo que asociar con un equipo fascista. Hay muchas cosas que también tienen que ver con el diseño y el diseño de escudos y también de formas, y eso no era diseño propiamente hecho, pero era diseño. Por eso digo que... Sí, de hecho, digamos, el primer evento que hace diseño autoasumido por sus propios autores es Japón. Es la Olimpiada japonesa. Como tal, se presenta como una producción propia, un diseño para ese... Exactamente. Tokio 74. Ahí, digamos, hay un grupo de gente diseñadores, que se autodenominan como tales y trabajan en un paradigma, que es el paradigma del diseño olímpico, que se acaba de romper en Londres 2002. Pero bueno, por eso ahorita es como otra discusión, y bueno, tiene que ver con la vida, con la vida de los signos, qué sé yo, en los marcos del deporte. Interesante. O sea, si llegamos al domingo mirando todos los cartelitos que anden por ahí. También las manos me gustan. Las manos. Las manos. Vieron que cada corte, vieron los goles, están las manos. Es una manera. No lo vi. Pero es la que ¿Cómo no lo viste? Veo muy disruptivamente los partidos persiguiendo a la pequeña por todos lados, que no llego a concretar la imagen. Digamos, la creatividad vía Facebook, Twitter, eso de las cosas cuando aparecen. Simultáneo aparecen casi. ¿No? Es impresionante, como lo del mordisco y 20 millones de carteles, o de lo mismo ahora con lo de siete goles, o sea, es impresionante como circula sí, una creatividad. por eso fuera, digamos, hay una académica norteamericana que es Julie Trágalo, que estudia esto puntualmente, y ella dice que cambia el paradigma en 2012 justamente por eso. Las redes sociales, lo que ustedes ya saben, hace que esa manualística, que ese listado de piezas que FIFA pide, viene FIFA y te dice, yo quiero el logo, la mascota, señalética, centros de prensa. Bueno, ese fixture cambió en 2012. Es otro tema. Porque ahora está como ayornado en voz de esta. Se pide... No, ahora está Pero cambiado sigue habiendo por la mascotas, sigue habiendo. Sí, sigue habiendo mascotas, sigue habiendo logos, señalética. No, bueno, las pruebas, claro, hay un dinamismo, qué sé yo, una gestualidad que es diferente, que tiene que ver con la audiovisualidad. Todo esto en función del diseño. Estoy hablando del diseño olímpico, que no es algo importante. Mundial, digamos, en este caso de la En FIFA. realidad el padre es el diseño olímpico. El padre de todos los males es el diseño olímpico. Ese es el primero y el que marcó todas las cuestiones más de forma. Y luego el diseño mundialista toma toda esa tradición del diseño olímpico. Porque marca, de hecho, las Olimpiadas tienen más reputación que el O sea, si sos diseñador, mejor que campeón. que te toca una Olimpiada. Sí, pero sí. No es como algo